a veces un poco complicado. Para ir respondiendo un poquito el tema, no vamos a entrar al tema de Ezequiel, ¿ah? No vamos a entrar al tema de Ezequiel, porque ahí hay que ver algunos detalles que no es tema, nos vamos a mover un poquito. Primero, es verdad lo que dice hermano Leoncio, no hay que despreciar el poder de Satanás, tiene un poder, definitivamente no hay que jugar, está como león rugiente y es el tentador, o sea, tiene eso, es su función. No, no nos olvidemos que Satanás es un siervo del Señor, ¿ah? No nos olvidemos que él está al servicio de Dios. Él no actúa porque no, es su función, ¿sí? Muy bien. Segundo, claro, el texto bíblico que dice ahí, Satanás fue creado, claro, fue creación, es creación de Dios y fue creado perfecto, ¿no? Fue creado perfecto, es correcto, fue creado por esa perfección, tenía sabiduría. El otro punto es que el ser humano, la raza humana, Adán y Eva fueron creados también perfectos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? El hombre pecó y perdió toda esa perfección y esa sabiduría. La pregunta es, ¿Satanás cuando pecó y decidió desobedecer a Dios, no perdió eso? Sí perdió eso, ¿no? Entonces, tenemos que ver en qué momento dice este texto que fue creado perfecto y eso. Entonces, no tiene perfección, ¿no? No tiene perfección de acuerdo por su desobediencia, ¿no? Esa rebelión que se gestionó, ¿no? Y bueno, sigue cumpliendo eso, ¿no? El otro punto es si por esa perfección, esa sabiduría, él sabía que Jesús era Dios, ¿no? Eso no podemos saberlo, ¿no? A mí me parece, por eso digo acá, a mí me parece que no lo tenía claro, ¿no? Debido a que no tiene omnisciencia, yo puedo pensar que no sabía, justamente con esto se dio cuenta que sí, era el Hijo de Dios, ¿no? Porque no pecó, ¿no? En ese sentido. Lo cuarto que podemos ver es Jesús no quiso demostrar que era Dios. Bueno, vamos a Juan, Evangelio de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice en 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era Dios, ¿no? Entonces Juan lo que quiere decir en esta capítulo 1 es que Jesús, el verbo, se hizo carne, ¿no? Habitó entre nosotros, era Dios. O sea, el objetivo de Juan es demostrar que Jesús, ¿qué cosa es? El verbo. No, que era Dios. Que era Dios. Era Dios. Y que siempre existió. El propósito de Juan. Mi pregunta es, ¿quién le dijo a Juan eso? O sea, ¿eso fue voluntad de Juan o es voluntad de Dios? Es la palabra de Dios que quiere que nos revelen a nosotros. Juan capítulo 20. Juan 20. Versículo 30. 31, perdón. Bueno, el 30 mejor por favor, estos dos versículos márquenlos bien y el capítulo 1 memorícenlo. Yo les recomiendo, ¿no? Para poder hacer teología necesitamos conocer Juan de memoria, por lo menos capítulo 1 y estos dos versículos, ¿no? El resto haberlo leído varias veces. Pero el 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Señales que no están acá en el libro de Juan. Señales que tal vez no están en los otros evangelios, las hizo. ¿Era necesario ponerlas? No era necesario porque, ojo, no se olviden la inspiración. Han llegado a texto y canon, tienen que haber entendido que toda la Biblia es inspirada por Dios. No hay ni un texto que no esté inspirado por Dios. Hay textos que, por ejemplo, Pablo dice
Y eso lo hemos estudiado bueno, en teología sistemática, lo hemos tocado el tema de la revelación especial, que es la Biblia, ¿no? Y cada palabra está inspirada por Dios. Los 40 autores están inspirados por Dios. No hay ni uno que escribió algo por ellos. Aún a pesar que Pablo pone, esto no tengo mandato de Dios, pero yo doy mi opinión. Esa opinión, habíamos dicho, que es palabra de Dios. ¿Sí? O sea, Dios dice, ¿no? Los pecados de David, por ejemplo, son puestos, ¿no? La Biblia es honesta y pone hasta los pecados de David. ¿Se los pudo tapar? Sí, pero no, los pone ahí porque Dios quiere decir, eso fue inspirado por Dios, ¿ya? Entonces, acá esta parte también igual, Juan dice en el versículo 30, además de estas cosas, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. La pregunta es, ¿qué señales? ¿No? Señales que solamente Dios puede hacer. Las señales de llorar, por ejemplo, no es una señal, porque todos lloramos. De dormirte, caminar, comer, no es una señal. ¿De qué señales habla Juan? De los milagros que Jesús hacía. Pero ¿por qué razón los hacía? Para demostrar algo, dice Juan. En presencia, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito. ¿Qué cosa? Las Para señales. que creáis. Y todas las palabras que encierra Juan, todas estas señales, todos estos milagros que ha hecho, ¿no? Incluyendo el tema de la tentación y etcétera. Todo esto que está escrito acá dice, está escrito para que creáis que Jesús, ¿qué cosa es, hermanos? Por favor, eso tiene que memorizárselo. Si Es no el Cristo, pasamos, el si no Hijo de Dios. pasamos de este punto, si no pasamos de este punto, vamos a tener dificultades a la hora de hacer teología, ¿no? Entonces, estas, para que creáis, ¿qué cosa? Eso es fe, ¿no? Para que crean que Jesús es, ¿quién? El Hijo Es de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Y Cristo es el Hijo de Dios. El Cristo es la segunda persona de la Trinidad. El Verbo encarnado, capítulo 1, hermano. Capítulo 1, yo les recomiendo que tienen que memorizarlo. Tal vez no lo podemos recitar así de memoria, pero tenemos que saber por lo menos el versículo 1, ¿no? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Era Dios. Amén. O sea, el Logo se hizo carne. La palabra eterna se hizo carne. Cristo, Dios eterno, se hizo carne. No dejó de ser Dios. Y la idea de todo lo que está escrito, las demostraciones que hizo Jesús, porque fueron demostraciones. Él no vino a jactarse, eso no estamos hablando de eso. Él vino a hacer señales. ¿Para qué? Para que el hombre cuando vea, crea que es el Cristo. La segunda persona de la Trinidad, 100% hombre, 100% Dios. Y esa fe en ese Cristo del cual estamos estudiando ahorita, la fe en ese Cristo, nos va a dar vida eterna. Si creemos que es hombre nada más y que su muerte fue un fraude, el que murió fue un hombre y se salió, no, la segunda persona de la Trinidad. ¿Te das cuenta? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Si Jesús no es lo que la Biblia dice, nuestra fe es en vano. El que ha resucitado es un falso, se murió y se hizo el muerto. En antes mostré, ¿no? Eso tiene un nombre. O sea, se hizo el muertito y después se dio cuenta y resucitó y se lo hicieron pasar que resucitó. No, hermano, resucitó. Volvió de los muertos. Yo hago una pregunta. ¿La resurrección de Jesús es como la resurrección de Lázaro? No. No, ¿Por qué? no, él resucitó para vida eterna. En cambio, Lázaro volvió a morir. ¿Por qué resucitó? Porque es Dios.
Hay un poder en la resurrección. Pastor, explícame cómo es ese poder de la resurrección. Eso es un misterio. Exactamente no lo podemos saber. ¿Cómo es que murió en esa 100% hombre, 100% Dios? ¿Cómo era? Eso es un misterio. ¿Se va dando cuenta? Entonces, Jesús resucitó a Lázaro. Jesús cuando venció, no venció porque no podía, no podía pecar, o sea, se negó a convertir las piedras en pan, ¿no? Lo otro es un poco como adorar a Satanás, ¿no? O sea, lo que quería Satanás era que él se arrodille, lo adore, ¿no? Y le responde, ¿no? O sea, estás loco, ¿no? Solamente Señor, tu Dios puedes adorar, no puedes adorar. No te voy a adorar, yo soy Dios. No te puedo adorar, yo recibo adoración. Entonces, con esas tentaciones lo que está demostrando, y es lo que dice el texto de Juan, que Jesús quería demostrar que es el Hijo de Dios. Ese fue el propósito, que era Dios encarnado. Por esa razón, hacía todas estas señales, que hay varias señales, muchas señales. Por ejemplo, una de las señales que alguien dirá, ¿y por qué lo hizo? ¿Cuál es el primer milagro que vemos en Juan? Las bodas de Caná. Las bodas de Caná. ¿Y cuál fue el milagro? La boda. Conversión El de agua agua. en vino, el agua en vino. Ya. Humanamente, ¿agua en vino para qué? ¿No? ¿Para qué agua en vino? ¿No? Tiene un propósito. Tiene un propósito. Todos esos son señales. O sea, ¿quién convierte agua en vino? O sea, hay un milagro. No vamos a comer. Me gustaría poder extendernos en muchas clases sobre el Evangelio de Juan. Hermano, estudien Juan. Yo les recomiendo. Es fascinante. Les voy a dar bueno, no sé, hay una plataforma que se llama RigNow y hay un autor que pasa unos videos y analiza todos los milagros de Jesús. Los 7 milagros, no sé cuántos, no me acuerdo con exactitud, pero por ejemplo, el tema de este milagro de convertir el vino, el agua en vino, tiene un propósito. Y este autor que hace esto lo hace en el mismo sitio, en Canaán. O sea, los fondos que hace es impresionante. Bueno, escuchemos lo que otras personas tienen que hablar y especialicémonos en los libros de la Biblia. Entonces ahí, en el Nuevo Testamento, yo les recomiendo arranquen siempre con Juan. Ustedes en su iglesia, cuando ustedes llegaron a la iglesia, ¿qué le dijeron que lea primero? Ah, sí, verdad. Juan. Juan, Max, ¿qué te dijeron que leas? Juan 3:16, nada más. Y te quedaste con Juan 3:16. Apocalipsis. Hasta ahora, pastor, Listo. hasta ahora. A ver, ¿a alguien más? ¿Qué le dijeron que lea? no, Juan. Juan. Juan, ¿pero qué parte Juan? Juan Todo 1:12. Juan. Todo. Juan. Ya. ¿Todos están de acuerdo? Leoncio, ¿te pidieron a ti que leas Juan? Cuando empezaste, te convertiste. ¿Qué leo? No, me dijeron nada más que lea toda la Biblia. No llegué a una iglesia, Ya. digamos, muy educada. Acá recién he empezado un poco a educarme más Ya. académicamente, ¿no? Ya. Ahora, pero si has escuchado, Leoncio, hermanos, hermanas, el resto, que el primer libro que se recomienda en la mayoría es Juan, ¿no? ¿O no? No he escuchado. 1:12. E no he escuchado, Leoncio. incluso hay hay solamente hay unos libros que solamente es Juan. Para Vida que tengan abundante. tiempo, que lean. Vida abundante. Ujú. Entonces, bueno, claro. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Por qué ustedes piensan que Juan sería lo ideal para recomendar a un creyente nuevo verlo? Y Max empezó con ese versículo, Juan 3:16. De tal manera, dice porque de tal manera, y ese por qué es una razón. Ahí está, el verdadero creyente según Juan. Sí. Esto yo he estudiado en la iglesia. Mire, yo cuando llegué a la iglesia encontré al pastor Agur King, que es Hyun Gon King, no sé si alguien lo llegó a conocer, uno grandazo. Él lo encontré ahí, ¿no? Y me empieza a discipular, y lo primero que me dice, lee Juan. 2018.
Y yo empecé a leer Juan, pues, pero no, empieza a leer Juan y me vas preguntando, ¿no? Al comienzo, como nuevo creyente, pues yo empiezo, no sé ni quién es el verbo, y no sé que el verbo, ¿quién será el verbo? Pues, entonces lo primero que me vino a la cabeza el verbo, ¿qué es lo que te viene? Es, es parte de la oración, la La parte, acción del ¿no? verbo. La acción, ¿no? Un verbo. Claro, o sea, la parte es sujeto, predicado, y el verbo es gramaticalmente, ¿no? Y sí, tiene sentido, pero está hablando de una persona. Y el verbo se hizo carne, dice, ¿no? Entonces tú dices que se hizo carne. ¿Qué cosa es carne? Empiezan una serie de preguntas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a hacer preguntas. O sea, tú mismo tienes que responder. Dice que el Espíritu Santo te guiará a toda la verdad. Pero, pero esperamos que el texto nos responda ahí, ¿no? Ah, el verbo era Jesús. No, no sale. Pero empieza ahí las preguntas, empiezas a preguntar, ¿no? ¿Y quién es el verbo? ¿Y quién era Nicodemo? ¿No? ¿Y por qué vino de noche? ¿Por qué tenía que nacer de agua y de espíritu? ¿Y por qué siendo maestro de Israel, él no sabe eso? Me dejo entender. Entonces, es impresionante que dice que el que no nace de agua y de espíritu no verá el reino de Dios, le dice a Nicodemo. ¿Qué? Tú no sabes esto siendo maestro de Israel, ¿no sabes? No lo sabía. No lo sabía. Y Jesús vino a revelar todo eso. Entonces, el punto está ahí, el tema de la fe verdadera tiene que ver con eso. Entonces, el Evangelio de Juan es un libro que debemos empezar a leerlo y volverlo a leer. Obviamente leyendo el resto de libros, ¿no? Pero ya debe llegar a un nivel de un maestro de las escrituras, caso que ustedes para eso se están preparando, ¿no? Alguno dirá, no, no, yo voy a enseñar niños. Entonces, cualquier cosa que... No. Enseñar a un niño cualquier cosa, perdónenme a mí, esa es una inmoralidad. Enseñar cualquier cosa a un niño, hacerlo pasar tiempo, algo que no dice la palabra de hacerlo, es una inmoralidad. Es un pecado. Enseñar a un niño lo que no dice las escrituras, simplemente pensando que no van a entender, es un pecado. Hay que enseñarle lo que dice. Eso es peligroso. Por eso será que algunos adolescentes cuando llegan a la universidad niegan la fe, porque no tienen la fe verdadera. Porque simplemente, vamos a ver, entrega tu vida a Cristo y hacen la fórmula, ¿no? ¿Reconoces tu pecado? Sí. Haz la siguiente oración. Señor, te entrego mi corazón. El chico entrega. Uno dice, ya entregó, tú presentas tu reporte. Tal fulanito entregó su vida. Ya, espera que tenga un poquito más y lo bautizamos. Y creemos que es creyente. Pero no tiene la fe verdadera. No sabe quién es el Cristo que lo ha salvado. Ahora, obviamente no vamos a ir a decirle las dos naturalezas, 100% hombre, 100% Dios. No, pues no, eso va a llegar a un momento, vamos avanzando, ¿no? Obviamente no vamos a decirle eso, pero tiene que creer que Jesús es el Cristo. El nombre Cristo tiene que meter en su cabeza, ¿no? Y empezar a aprender a ser fiel a Cristo. Aprender todas las cosas que Cristo enseñaba, ¿no? Entonces, Juan es un libro que nosotros debemos estudiarlo muy bien, memorizar algunas partes, ¿no? Así como memorizó Max Juan 3:16 y hasta ahora eso lo ha defendido en toda su vida, es cantante en la iglesia y el texto que cite Juan 3:16, suficiente. No, estoy bromeando, ¿no? Pero por ahí empezamos todos. O sea, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y entonces empezamos a ver quién es ese el que me amó, ¿no? Empezamos a estudiar. A los chicos hay que enseñarles, no hay que guardarlos, pero hay que enseñarles bonito, como dice Pastor Sanguilino, bonito, dice él, ¿no? Esa es su forma de hablar, ¿no? Enséñale bonito, dice, ¿no? Hazlo bonito, dice, ¿no? Hay que hacerlo así, ¿no? Que los niños no se duerman, ¿no? Hay que enseñarles esas cosas, ¿no? ¿Quién es la persona de Cristo, ¿no? Eso es vital y va creciendo con esa formación. Bueno, y cada uno en su enseñanza va a ser responsable de lo que enseña, ¿no? Y como dice Santiago, ¿no? Santiago, capítulo 3. ¿Usted sabe de qué habla Santiago, capítulo 3? ¿Ah? Ajá, muy bien, muy bien.
De la lengua, La ¿no? lengua, la lengua. Ya, hermano, ¿cómo empieza el capítulo 3, versículo 1? ¿Cómo empieza? Habla de la lengua en el versículo 2, pero ¿cómo empieza el versículo 1? Hermanos Que míos, no se hagan maestros. hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ya. Y el segundo versículo habla de la lengua. Ojo, que el Porque contexto de la todos lengua es ofendemos en muchas referencia a los maestros, veces, uno porque no los ofende. maestros tienen que tener mucho cuidado con lo que enseñan, porque ellos van a dar cuenta de lo que están enseñando. O sea, yo tengo mucho temor en eso. Cuando yo leía así, pues siempre la lengua, y agarraba el tema para chancar a alguien que habla mal. No, los maestros primero. Porque esa persona que de repente está hablando mal, le han enseñado así. Hermano, ya estoy yéndome a predicar, pero estamos viendo con el tema, ¿no? De Cristo. Y muchos de nosotros a veces, hermano, los hijos copian lo que nosotros hablamos o no. Copian. Si eres renegón, tus hijos son renegones. Si eres criticón y estás viendo que todas las cosas que a la iglesia le falta, tus hijos van a ser igual. Pero si tú cambias eso y empiezas a mirar lo bueno que tiene la iglesia, que la iglesia es un lugar que vale la pena ir. ¿Y por qué vale la pena ir? Porque Cristo está ahí. Amén. Nada más, yo no voy por el resto de las personas, yo voy por Cristo y aprender a vivir con el resto de las personas y ayudarles a crecer y me ayudan a crecer a mí. Entonces yo estoy viendo lo positivo. Si yo hago eso, mis hijos ven, los jóvenes ven, los adolescentes ven. Pero si hay un profesor que se está criticando al otro, que está criticando al otro, porque, hermano, si usted me observa, va a encontrar muchas fallas que yo digo. Me va a encontrar. Pero no hagamos eso, sino busquemos lo bueno que hay. Se va dando cuenta, es otra cosa. Yo creo que Jesús eso miraba en las personas. No miraba si la mujer era prostituta, si el otro era pecador. No, él miraba otra cosa, ¿no? Interesante, ¿no? Ese es el Cristo que nosotros estamos aprendiendo acá. Entonces, como maestro, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar bien, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? Entonces, cuidado que por lo que enseñamos nosotros vamos a recibir mayor, o sea, el juicio por lo que enseñamos va a ser mucho mayor que otra Doble persona en la juicio. iglesia, es lo que está diciendo, ¿no? Y cuando pecamos, pecamos con lo que hablamos, ¿no? Y empieza ya, usted sabe todo eso. Entonces, muy bien, eso quería aclarar, ¿no? Ya. Y Pastor, Jesús, la Jesús plataforma, sí ¿cómo dijo? quiso. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba la La plataforma se llama Rig Now, hay que tener una suscripción, pero después les comparto un poco acerca de eso, porque es un poco, de repente les voy a dar el link a ustedes para que entren gratuitamente. En Casa del Señor tenemos Rig Now, hemos contratado el servicio ya mucho tiempo. Yo les voy a compartir el link para que ustedes entren, se registren y saquen pero claro, pongan, bueno, el punto es que la idea es que es para Casa del Señor, pero no nos limitan. Usted ponga ahí que es de Casa del Señor, pues, ¿no? Iglesia Presbiteriana, póngale, ¿no? Y utilícelo para usted, ¿no? Para que pueda revisar unos materiales. Son audiovisuales, son videos, y algunos tienen materiales ahí, pueden revisar y poder diariamente, ¿no? Hacer. Ya después les explico un poco, les voy a buscar el link para que ustedes puedan suscribirse. Deben suscribirse, poner su nombre, ¿ya? Y si alguien les pregunta, yo no sé nada. No, mentira. Ahí para que puedan utilizarlo, ¿no? Pero como que no pasen la voz a otras personas, porque de repente entran muchas personas y ya no es... bueno, los interesados pueden entrar, avísenme, si está interesado avísenme, yo le doy cómo entrar para que se suscriba, ¿ya? El link, como parte de Casa del Señor, de la Iglesia Casa del Señor, usted puede entrar, ¿no? Ya. Muy bien, ¿en qué me quedé? Ya, la pregunta es, ¿Jesús no quiso demostrar que era Dios? No, sí quiso demostrar. Dios quería demostrar que el que ha ido, sí, a través de las señales, que era Dios, quiere que Dios sepa que es Dios a través de las tentaciones, era demostrar que era Dios y no podía pecar. ¿Sí? ¿No? Muy bien. Y hay otra cosa que vi también, por ejemplo,
nosotros oramos, ahí fue el comentario también de hermano Leoncio, oramos para no caer en tentación. Sí, Jesús nos dijo, le dijo a los discípulos, oren para que no entren en tentación, ¿no? La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, Jesús, ¿por qué oraba? Para ser dirigido por el Espíritu Santo. Ya. ¿Qué más? Para tener Oraba una para no relación entrar. con el Padre. Ya, sí. Pero oraba Para para no caer en interceder, creo, tentación. por el mundo. Yo creo que interceder por el mundo, ¿no? Porque su misión de Interceder, él era por clara. supuesto. También. Como Ya. usted dice, él no podía Pero- pecar, pero su misión de él era Ajá. orar. Entonces, ahí estamos poniendo en práctica, por ejemplo, lo que sabemos del Señor, ¿no? Jesucristo, la persona de Cristo, 100% hombre, 100% Dios, oraba para no caer tentado. Entonces articulamos, ¿no? Él no podía ser tentado porque es 100% Dios. Pastor, pero lo hizo para ejemplo, pastor. Para Claro, ejemplo. si alguien me preguntara, ¿no? O sea, nosotros oramos para no ser tentados. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza. Pero la persona de Cristo tenía doble naturaleza, ¿no? La naturaleza humana sin contaminación de pecado. Ojo, ojo, ojo. La naturaleza humana que tenía Jesús era sin contaminación de pecado. Y su naturaleza divina, William, apaga tu audio. ya la pagué yo. Entonces, su naturaleza divina, obviamente no podía ser tentado y es sin pecado, porque es Dios. Entonces, no podemos separar. Entonces, él oraba para no ser tentado. El texto no dice, pero él enseñaba. El hecho de que enseñaba a sus discípulos no quiere decir que se aplicaba a él, porque la persona de Cristo es diferente. Tiene dos naturalezas, humana y divina, la persona de Cristo. Entonces, de esa forma nosotros podemos resolver muchas preguntas, pero teniendo cuidado, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos que orar para no caer en tentación, ¿no? Ahora, ¿para qué oraba Jesús? Por lo que ustedes dicen, ¿no? Primeramente, él oró para poder elegir a los 12 discípulos. Necesitaba revelación de quiénes eran. Y el Padre se lo revela a él. Entonces, él cuando sale a caminar, ¿no? 100% hombre, 100% Dios, elige a los 12 sin equivocarse. Alguien podría decirse, no, es que se equivocó con Judas. No se equivocó. No se equivocó. A ver, hermano, ¿por qué no se equivocó? Porque pareciera un error, ¿no? ¿Por qué no se equivocó? Porque era parte de las profecías que alguien tenía que entregarlo. Ya, Parte del muy plan. bien. Tenía que cumplirse el plan. Muy bien, se tenía Las que cumplir el Escrituras. plan. ¿No? Se tenía que cumplir el plan. ¿Cuál era el plan? Tenía que cumplirse la palabra. Y entregado con los gentiles. Que iba a ser entregado y tenía que morir en la cruz. Por eso cuando Pedro dice que tal cosa no te acontezca, Señor, y Jesús voltea y le dice, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en lo tuyo, no estás entendiendo. Y no era que Pedro era Satanás, ojo, cuidado, no, sino lo que le está diciendo hoy, te estás oponiendo a la voluntad de Dios, no te estás dando cuenta. Eso es lo que le está diciendo. Interesante, ¿no, hermanos? Tenía que cumplirse la palabra, que Sí, dice alguien que hermano. come contigo. Así es. Hermanos, a mí, la verdad que yo tuve la oportunidad de estudiar con un profesor que me enseñó este detalle de la unión hipostática. Y realmente pues debo admirarle y agradecerle mucho porque pude entenderlo, ¿sí? Y eso es lo que trato de explicarles. ¿Por qué es importante? Porque con eso tú puedes responder. Por ejemplo, el tema de las tentaciones, ¿no? ¿Pecó o no pecó? Entonces puedes responder, no podía pecar. No es que sí podía pecar y se abstuvo, no podía porque Dios... ¿El Señor es posible ser tentado? No, porque es Dios. Entonces empiezo a articular. ¿Te vas dando cuenta? Manteniendo siempre la atención. No te olvides. No te olvides que es Dios hecho carne. No es un humano que se hizo Dios. Ojo, que esa es una herejía tremenda. Creo que eso sí no. Cuando demos un pronunciamiento acerca de Cristo, pensemos en todas esas posibilidades. ¿Sí? Entonces pensamos, mira, si hago acá,
afecta, lo mezcla, lo separa, ¿no? Entonces, o se confunden, ¿no? Sus naturalezas no se confundían. Lloraba, hombre. Recibía adoración, Dios. Convirtió el pan, perdón, convirtió El agua en cinco panes y 2 peces en alimentación para 5.000 y sus familias, porque eran con sus familias, y encima todavía quedó 12 cestas exactas, ¿no? ¿Dónde habrían aparecido esas 12 canastas? No lo sé, pero aparecieron ahí. También el poder del Espíritu. Pastor, Sí. usted había dicho que Jesús no venció, sino que él no podía pecar. Pero en Juan 16:33 nos dice que él había vencido al mundo y que confiemos. ¿Venció qué? El pecado, claro, evidente. Venció, él es vencedor, ¿no? Pero el punto es, o sea, entra, cuando hablamos de si venció el pecado o no, claro, lo venció porque él pero no como que él iba a pecar o no, o sea, que, ¿me entiendes? O sea, él no tuvo problema de luchar contra el pecado, pero sí obedeció la ley de su padre. Era obediente y fue obediente hasta cruz. Y él en algún momento dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. O sea, tenía una voluntad. La segunda persona de la Trinidad, la persona de Cristo tenía una voluntad, pero su voluntad era obedecer a su Padre. Ahora, él venció, pero ¿qué tenía que vencer? O sea, el pecado en su vida, él luchaba todos los días, tenía luchas contra el pecado. Henry, Sí, pastor. ¿él luchaba todos los días contra el pecado? Jesús. Ahí habla sobre las aflicciones, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya. Pero ¿quién va a tener quién va a tener la aflicción? Los cristianos, pues. Ya. ¿A qué se refiere? ¿Al pecado? No, las cosas que pasaremos. Claro. ¿no? ¿Jesús recibió aflicción? ¿Fue afligido? Por supuesto que sí. El Salmo 22 nos habla de las aflicciones, ¿no? Isaías 52, el siervo sufriente, dice que fue golpeado de tal manera que en él no hay hermosura, dice. Fue golpeado, fue destrozado el hombre, ¿o no? Aflicción. Pero mi pregunta es, ¿está hablando de aflicción de pecado? No. No. Entonces, ¿por qué no debemos nosotros, o sea, cuando hacemos así, no, es que de repente sí podía ser tentado en el pecado porque era humano? Cuidado, era 100% humano, pero no tenía la contaminación del pecado. ¿Se entiende? No estaba contaminado por el pecado. Por eso que podemos decir que la mujer no transmite el pecado. Es un poco complicado decirlo porque la Biblia no enseña eso, pero si nosotros observamos que María fue la que le dio, ella fue pues quien dio el embrión. ¿Saben cómo es el proceso, no? Hay un embrión. Ese embrión fue fecundado por el Espíritu Santo, Ujú. ¿o no? También eligieron una persona virgen. Y ese óvulo de María fue fecundado por el Espíritu Santo. No hubo intervención del semen humano, de la semilla humana, del varón. No hubo. Fue del Espíritu Santo. Y ese óvulo fue fecundado. Ese óvulo fue fecundado y se hizo un embrión. Ese embrión, conocemos, se alojó en el endometrio del útero, ¿no? El endometrio es la membrana donde se aloja el embrión. Y el embrión, el endometrio, ahí es donde se aloja y se pega. Y ahí empieza a crecer. No es que entró así y apareció. No. Todo ese proceso debe haber habido en Jesús. Porque fue un feto.
un niñito que 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y el texto bíblico dice, y cuando llegó la hora, obviamente pues 8 meses, 9 meses, nosotros no podemos saber con exactitud, pero ya era la hora que el bebé salga del cuerpo de María. O sea, fue algo sobrenatural en lo natural. Algo sobrenatural en lo natural, porque nació como un ser humano. O sea, la divinidad, la eternidad, el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Eso es lo que dice el texto. Entonces, y no tuvo pecado. Eso dice Hebreos, y tenemos que creer eso. Y si no, era sin pecado su humanidad y divinidad, que no puede ser tentado. Entonces, no pudo pecar, no podía. ¿Por qué? Porque era Dios. 100% Dios y a la vez 100% hombre. ¿No? Muy bien. ¿Alguna otra